Antioquia la más educada. Venimos de Caicedo, hubiera querido estar acá desde por la mañana, pero acá estaba Felipe con ustedes trabajando, el señor secretario de Santa Fe de Antioquia, el alcalde de San Jerónimo, el presidente de la Asamblea, un gusto saludarlo, el coronel Rivero, su comandante de la policía. Es bueno estar acá y repito, me alegra y me llena el espíritu estar con mi familia. Yo quiero pues hacer una pequeña reflexión acerca de dos cosas. Voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia personal con respecto al tema de la planeación. Un poquitico sobre eso. Yo estudiaba acá en la Universidad Nacional Medellín después de terminar el bachillerato y me fui a Bogotá a estudiar matemáticas a la Universidad de los Andes. Entonces, recuerdo cuando llegué a la primera clase de matemáticas, decidí estudiar matemáticas y llego a la primera clase y a mí me entregaron un programa que tenía todos los días de todo el semestre, día por día, de la página 121 mitad a la página 123 la mitad, ejercicios 3A, 4D y E y 7. Todos los días. Yo cuando llegué allá dije, esto sí me metí a una escuelita. ¿Cómo así que yo ya tengo todo un programa con todos página por página, ejercicio por ejercicio, punto por punto? Y todos los maestros y maestras que había en ese momento, profesores en la universidad, tenían el programa y todos los estudiantes que estábamos viendo ese curso en particular, teníamos exactamente el mismo programa. Yo dije, no, esto no puede ser una universidad. Y sí es una universidad y me sirvió mucho para aprender. Tenía dos virtudes muy grandes, ese método. Teníamos primero un libro muy bueno, que cada estudiante debía tener el libro. Evidentemente quienes habían hecho ese programa sabían perfectamente de qué se trataba el curso, sabían y conocían perfectamente el libro, y el espíritu de eso en la universidad en ese momento era que los estudiantes antes de ir a clase, leíamos lo que estaba indicado y tratábamos de hacer los ejercicios que íbamos después a llegar a la clase a resolver. ¿Sí me entendieron? Entonces, yo antes de llegar a clase ya había estudiado, o en principio debería haber estudiado, había hecho un esfuerzo inicial de preparar el material que se iba a discutir en la clase y ya habíamos tratado de hacer los ejercicios antes de entrar a la clase. Eso requiere un libro muy bueno, un texto muy bueno y una disposición muy buena de nosotros como estudiantes y una disposición muy particular del maestro o de la maestra en la clase. Para mí eso fue importantísimo, porque yo estaba acostumbrado a llegar a una clase, a tomar notas, a escuchar a un maestro que se paraba y dictaba una cantidad de cosas y decía, y esto para mí fue una formación muy especial. No es fácil preparar la clase antes, dedicarse uno a estudiar antes de llegar al salón de clase, que la discusión se dé de una manera diferente. Pero para mí como persona, fue algo fundamental y aprendí muchísimo. Y esto estoy hablando desde el primer semestre cuando entré a estudiar matemáticas. Muchas cosas. Una característica especial, que es lo que nos corresponde a todos nosotros maestros, maestras, y es por mi propia cuenta, desde muy pequeñito, yo estaba tratando de entender las cosas. Yo no estaba esperando llegar a clase, a que hubiera alguien que me dictara una cantidad de cosas, me dijera todo lo que había que hacer, hiciera los problemas y allá tomando nota. Me obligaba a mí, desde ese momento, a estar pensando, tratando de entender y tratando de resolver las cosas. Cuando llegaba a clase, yo ya había avanzado profundamente en el espíritu del científico, en el tema de la comprensión, la disciplina para hacer eso, porque la disciplina es muy importante, el rigor de prepararme para hacer todo ese tipo de cosas. Eso fue una experiencia extraordinaria para mí, como estudiante, y por supuesto me dejó una marca por el resto de los días como profesor, como docente, como político hoy en el sentido que estoy haciendo este trabajo. Doy un salto grandísimo, hablo desde mi reflexión personal. Eso era planeación, eso era todas las clases, repito, planeadas con todos los ejercicios, todo el mundo. Con un muy buen texto ayudaba muchísimo.
Ya después la personalidad del maestro o la maestra en el salón de clase era distinta, pero había una guía que nos iba llevando y que garantizaba que íbamos a cubrir un material y que nos iba poniendo en el terreno que teníamos que ir. Pego eso con mi experiencia ya después como profesor, que es lo que he sido yo toda la vida, desde que fui monitor. Les cuento una pequeña anécdota. En la universidad, estudiando matemáticas, nosotros teníamos práctica y era dictar un curso muy básico dentro de la universidad con un grupo de personas que nos apoyaban para ir dictando el curso, pero nosotros lo dictamos. Matemáticas para estudiantes de carreras como Derecho, Ciencias Políticas. Yo era muy peladito, pero me encantaba lo que hacía. Me encantó siempre estudiar, me encantaron siempre las matemáticas y todavía me sigue pareciendo lo más hermoso de la vida. Probar un teorema y arrancar acá y decir esto y llegar aquí, paso 1, paso 2, miren esta elegancia, eso es extraordinario, pero no me voy a desviar de eso. Llego yo a la primera clase. Cuando yo llego a la primera clase, como practicante, había ya muchos estudiantes que incluso eran mayores que yo. Y llego y me empecé a hablar y me fui haciendo así contra el tablero. Me imagino que estaba intimidado, tenía como susto. Y me fui acostando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Puse la mano, ¡pum!, el tablero al suelo. Todas las tizas, todo el tablero, yo decía, yo no me quería morir. Era la primera clase, muchos mayores que yo, mujeres, hombres mayores que yo, la vergüenza gigantesca que yo sentí de haber tumbado ese tablero. Imagínense después en la primera clase tratando de levantar el tablero para ponerla ya, que me ayudaran. Bueno, vuelvo a acordarme y sudo, no por el calor de Santa Fe de Antioquia, sino por lo que fue esa experiencia. Pero voy a lo que quería empatar con ustedes. Yo creo que la condición principal para ser un docente, la principal, hay muchas, pero la principal es querer ser docente, querer lo que hacemos. Si nosotros queremos esto, podemos hacer muchas cosas. Puede usar computador, puede usar tecnologías, lo que usted quiera, pero si no quiere profundamente lo que hace, le puede poner las tecnologías que quiera, enfrente a los maestros que quiera, los cursos que quiera, las maestrías, lo que usted quiera. Pero la condición inicial, en general para toda la vida, pero en particular para nosotros, que tenemos una tarea que es para mí la más extraordinaria de la vida, que todos los días vamos a ir enfrente de un tablero, el principal o la principal condición es yo quiero lo que hago. Y eso se siente. Un profesor, una profesora que no quiere lo que hace y está sentada o está parada en un salón de clase enfrente de la gente, los niños, las niñas saben exactamente si quiere o no quiere. Y lo más importante para arrancar es querer. El que no quiere estaremos en problemas. Puede que haga una clase bien organizada, alguna cosa, pero no transmite la esencia de lo que nosotros somos como docentes. Esa es mi convicción. ¿Y por qué digo eso? Ya después como profesor, en muchos casos donde yo mismo definía el curso que iba a dictar, ya como investigador, como científico, producto de mi investigación, yo decía cuál era el material, cuáles eran las cosas que iban a hacer, pero siempre hice algo que todavía hago hoy y que lo hice siempre, y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta segunda observación, nomás para hablar con mis colegas, como son ustedes, y es, yo siempre me tomé el tiempo para preparar las clases. Siempre. Por ejemplo, yo recuerdo cómo en el fin de semana, los domingos, siempre dedicaba un rato muy grande, y el domingo, o el sábado inclusive, yo preparaba la mayoría de las clases de toda la semana. Tenía una ruta clara, preparando en mi cuaderno, siempre voy con mi libreta, siempre voy con mi cuaderno, y yo me dedicaba a preparar mis clases todas las semanas con anticipación, pero con una característica. Es posible que yo tenga el libro, y ahí estaba el libro que estaban en la universidad con las páginas y con los ejercicios para hacer. Yo podría tener las páginas, sabérmelas y los ejercicios hechos, y no me tocaba preparar nada, pues yo siempre ponía a un lado o botaba las notas del curso anterior, si ya lo había dictado ese curso, y cada que iba a dictar una clase, la preparaba como si fuera la primera vez en mi vida que iba a dictar una clase. Y volví a pensar, claro que uno vuelve y piensa, ¿cómo fue que hice este ejercicio? Pero
cada que yo iba a dictar una clase, la dictaba con la misma alegría, con la misma seriedad, con el mismo gusto de como si fuera la primera, así hubiera dictado el curso 10 veces. Pero lo volví a mirar, repito, como si fuera la primera vez. Y volvía y me preparaba, y volvía y pensaba, y volvía a hacer a la asociación, y empezaba a escribir mis notas, mi preparación para llegar al salón, descubriendo los pasos, y pensaba en ese estudiante, lo que había aprendido en los cursos anteriores, cómo eran las preguntas, a dónde quería llegar yo, cómo planteo el problema, pongo el final para arrancar, pongo esto para llegar, etcétera. Y para mí, preparar las clases era algo, y sigue siendo algo extraordinario. Yo como gobernador, todos los fines de semana, estoy preparando lo que vamos a hacer en la semana, a dónde voy a ir, a qué evento voy a ir, qué significa ese evento, qué tareas tengo, de qué forma lo hago, como si fuera la primera vez en la vida. Y eso es una forma de planear, una forma de articular, pero siempre me garantizaba, con ese gusto que sentía yo de dictar clases. Hay días en que uno está aburrido y eso pues es normal, a todos nos pasa, pero el gusto de dictar las clases y mirar cada clase, por veterano que fuera, por mucho camino que hubiera recorrido, como si fuera la primera. Y siempre preparándome, y siempre haciéndome preguntas, y siempre buscando, ¿y esto cómo podría ser? Y esa alegría que me daba de decir, ahora puedo hacerlo de esta manera. Esa es la forma como yo preparaba las clases, hacía las clases. Por eso, cuando yo llegaba a las clases, yo nunca tuve que coger un papel en mi mano para demostrar ningún teorema en ninguna clase, porque yo ya lo había estudiado, porque yo había pensado, porque había mirado y pensado las diferentes formas distintas de decirlo, formas nuevas o para mirarlo. Todo eso lo había hecho. Esa es mi experiencia como profesor. Por eso siempre he tenido el gusto y por eso siempre con esa alegría, con ese entusiasmo, serio, exigente, riguroso. Yo antes de empezar a dictar una clase, o cada que yo tenía una clase, yo llegaba antes que los estudiantes. Antes de los estudiantes yo ya estaba esperando en la puerta porque yo me tomaba muy en serio mi trabajo. No era el profesor chévere, que todo el mundo llegue tarde riéndose. No, se pueden reír, pero vamos a trabajar. Este es mi trabajo. Yo me paro aquí y voy a dar lo mejor que yo tengo como ser humano. Y cuando yo estoy dando lo mejor que tengo como ser humano, yo estoy esperando establecer una relación desde el respeto por mi trabajo. El primero que tiene que respetar su trabajo es uno. Yo soy el primero que respeto y me siento orgulloso de ser maestro y estoy parado allá con ganas y me lo tomo en serio y me hago respetar, pero no por ser bravo o tal cosa, sino me hago respetar porque el que me ve allá dice, este señor está haciendo algo extraordinario, siente algo extraordinario, quiere algo extraordinario y esa es su vida. Y eso genera respeto. Y así se conecta uno con los estudiantes. Y así hacía yo pues dentro de todo este mundo de lo que tiene que ver con el momento mágico, que es pararse en el salón de clase a trabajar con nuestros estudiantes. Yo soy todavía tiza y tablero. La tecnología me ha servido ahora porque yo preparo mis conferencias, las preparo yo siempre y la hago a mano en el papel blanco porque nunca me gustó tener un papel cuadriculado. A mí ese placer que yo he sentido y siento de escribir sobre un papel en blanco con mi tinta negra, dibujar, hacer las cosas, entender, planear, hacer los diagramas que me permiten recorrer todo lo que estamos haciendo. Y la ventaja de la tecnología hoy es que yo hago eso, lo hago como siempre lo hice, le puedo tomar una fotografía y eso después me lo pone, y si tengo que ir a hacer un PowerPoint, pues ahí me queda en PowerPoint, pero hice exactamente lo mismo que había hecho toda la vida. Sigo siendo el mismo profesor, con la misma alegría, con el gusto de tener la tiza en la mano, pues si no es la tiza es el lápiz, es en ese cuaderno, pero siempre con la pasión y el gusto de descubrir la magia de lo que nosotros hacemos. Así he sido yo como profesor y seré, con ese gusto y siempre pensando, cada quien tiene su personalidad, cada quien encuentra su camino en la vida, pero yo creo que hay ciertos puntos que para hacer una buena planeación, lo primero que se necesita es una pasión, una convicción por lo que nosotros hacemos, y vamos encontrando nuestro camino. Les decía, yo por eso nunca tuve que tener un papel en la mano, nunca me he leído un discurso, nunca, pero siempre que me he parado en cualquier lugar, yo he pensado antes, y he trabajado antes, y he tenido la organización mental, la planeación para poder hacer las cosas, porque uno va a tener aquí primero, si no la tiene organizada la cabeza, no hay método que funcione, pero esa organización, entender todo eso, y eso que para mí era el mundo de la magia, que es el nuestro, el mundo de la educación, siempre fue y es un mundo extraordinario. Eso es lo que yo hacía, eso es lo que hago, como les digo, todos los domingos estoy pensando. De hecho yo al equipo de gobierno departamental, nosotros todos los lunes nos reunimos a las 9 de la mañana para hacer consejo de gobierno,
y yo pongo la semana anterior, pongo tarea, y la tarea me la entregan, y me la entregan el viernes o el sábado por la mañana más tardar, me la entregan impresa, yo no leo en el computador para revisar sobre el computador, sino impresa, y yo reviso esa tarea y pongo con mi puño y letra, como si estuviera corrigiendo los trabajos en la universidad o en el colegio, con mi puño y letra cada uno de esos, a todos los miro, a todos los estudio, y el lunes devuelvo los trabajos. Esa es una forma de ser que un profesor, siempre preparado, preguntando, buscando, entendiendo. ¿Y eso qué me da a mí? La capacidad de entender un mundo bien complejo, que es este mundo de la gobernación, de lo que ocurre entre nosotros, pero con la organización del maestro, la organización del matemático, sin haber estudiado nunca administración pública, sin haber estudiado, sin ser mi especialización ninguna en el terreno de otra ciencia distinta al de las matemáticas, yo he podido ser gobernante. ¿Por qué? Porque ser maestro y ser matemático me permitió organizar la mente y organizarme como persona para poder liderar, que después de todo lo que nosotros somos. Y el liderazgo empieza desde la convicción, la organización, la claridad, saber para dónde vamos y la pasión para llevar toda esta energía a descubrir el mundo maravilloso de la política y de lo público ahora, o en cada clase lo mundo extraordinario de lo que somos nosotros y lo que estamos diciendo. Cualquier materia es extraordinaria, cualquier tema es extraordinario y está en nuestras manos hacerlo extraordinario. Hay veces que nos chocamos, que es difícil, que nos aburrimos, que están insoportables, un montón de cosas, todo eso nos pasa. Pero la magia está en nosotros, en nuestro corazón y en nuestras mentes. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy en este foro y decirles pues muchas gracias, seguimos empujando, vamos avanzando y bueno, gracias. Antioquia la más educada.